Algunas de las plantas más bonitas que puedes tener en casa también pueden ser un problema si no sabes cómo manejarlas. Y lo más curioso es que muchas de ellas son extremadamente comunes. Las venden en cualquier vivero, las regalan en centros comerciales, las encontramos en casi toda sala, oficina o jardín, sin que nadie haya dicho nunca una palabra sobre lo que contienen. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque conocer lo que tienes cerca es parte de relacionarte bien con la naturaleza. Y porque hay opciones igual de hermosas, igual de fáciles de cuidar, que no representan ningún riesgo. Hoy te voy a mostrar 7 plantas que conviene conocer mejor antes de tenerlas en casa, por qué pueden ser problemáticas en ciertos contextos, y algo aún más importante, ¿qué puedes cultivar en su lugar? Planta 1. Dieffenbachia. La más común que casi nadie conoce de verdad. Empezamos con la que probablemente ya tienes en casa o has tenido en algún momento. La Dieffenbachia, también conocida como dumb cane o caña muda, es una de las plantas de interior más vendidas en el mundo. Sus hojas grandes, exuberantes, con patrones de verde y crema, son visualmente impactantes y crecen bien en interiores con poca luz. Todo eso la hace irresistible en cualquier vivero. Lo que casi nadie te dice al comprarla es lo que tiene dentro. Las hojas y tallos de la Dieffenbachia contienen cristales de oxalato de calcio, unas estructuras microscópicas en forma de aguja llamadas rafidios. Cuando alguien, o una mascota, muerde o mastica parte de la planta, esos cristales se clavan en los tejidos blandos de la boca, la lengua y la garganta. El resultado es ardor intenso, inflamación, salivación excesiva y dificultad para hablar o tragar. En adultos que simplemente manipulan la planta sin llevársela a la boca, el riesgo es principalmente de irritación en piel y ojos si el látex entra en contacto con ellos. Lavarse las manos después de podarla o manipularla es suficiente precaución. Pero en hogares con niños pequeños que exploran todo con la boca, o con mascotas que mastican las plantas, la Dieffenbachia merece una ubicación muy elevada o simplemente no estar. El síndrome de ingestión en niños o mascotas puede incluir babeo intenso, vómito, dificultad para tragar y, en casos severos, obstrucción de las vías respiratorias por la inflamación. Aunque rara vez pone en riesgo la vida en adultos sanos, en animales pequeños o niños, la situación puede escalar rápidamente. Alternativa: Calathea. La Calathea es visualmente tan espectacular como la Dieffenbachia, con hojas grandes y patrones decorativos que van del verde oscuro al morado, a veces con reversos de color ciruela. Crece en interior con luz indirecta. Prefiere ambientes húmedos y es completamente no tóxica para personas, niños y mascotas. ¿Cómo cultivarla? Tierra húmeda pero bien drenada, luz indirecta brillante, riego regular sin encharcamiento. La Calathea es un poco más exigente en humedad que la Dieffenbachia, pero ese pequeño esfuerzo extra compra tranquilidad total. Planta 2. Adelfa. La más peligrosa del jardín mediterráneo. Si hay una planta en esta lista que merece atención especial por su nivel de toxicidad, es la adelfa. Y lo que la hace especialmente importante mencionar es que es una de las plantas ornamentales más plantadas en jardines, camellones, parques y zonas públicas de toda América Latina y Europa. Su floración abundante, en rosa, blanco o amarillo, la hace visualmente atractiva. Y prácticamente nadie sabe lo que contiene. La adelfa, Nerium oleander, contiene glucósidos cardíacos, principalmente oleandrósido y nerósido, en todas sus partes, hojas, flores, tallos, raíces e incluso el néctar. Estos compuestos afectan el sistema cardiovascular interfiriendo con la regulación del calcio en las células del corazón. La ingestión de una cantidad relativamente pequeña puede causar arritmias cardíacas graves, náuseas, vómito, dolor abdominal, mareos y, en casos serios, puede poner en riesgo la vida. La toxicidad no requiere que se coma una cantidad grande. Hay casos documentados de intoxicación grave en niños que masticaron una sola hoja.
también en animales domésticos, perros y gatos, y en ganado. Incluso el humo de adelfa quemada es tóxico y puede causar irritación severa de las vías respiratorias. En jardines públicos o espacios donde los adultos no interactúan con la planta, la adelfa puede vivir sin problema. El riesgo surge en jardines domésticos con niños, con mascotas, o cuando alguien la manipula sin guantes y sin lavarse las manos. Esta es la planta de la lista que más claramente merece ser reemplazada en entornos familiares con niños o animales, sin matices. Alternativa: hibisco. El hibisco, Hibiscus rosa sinensis, ofrece una floración igual de exuberante que la adelfa, en rojo, naranja, amarillo, rosa y blanco, con flores grandes y tropicales que pueden durar años con el cuidado adecuado. Y es completamente seguro para personas y mascotas. Pero el hibisco tiene además algo que la adelfa no tiene. Sus flores y cálices son comestibles y medicinales. La jamaica, esa agua fresca color rojo que se prepara en todo México, viene del cáliz seco del hibisco. Contiene antocianinas con efectos antioxidantes documentados, apoya la presión arterial y tiene un sabor delicioso. Pasas de tener una planta peligrosa a tener una fuente de medicina y bebida en tu jardín. ¿Cómo cultivarlo? Sol pleno o semisombra, riego regular, tierra bien drenada. El hibisco florece con generosidad cuando tiene calor y luz. En climas cálidos puede convertirse en un arbusto importante. En maceta grande también funciona muy bien. Planta 3. Lirios. Los más elegantes y los más peligrosos para los gatos. La número 3 es la más peligrosa de la lista para un grupo específico. No para las personas. Para los gatos. Los lirios del género Lilium y Hemerocallis, que incluye las variedades más comunes en floristerías y jardines, contienen compuestos nefrotóxicos para los felinos que la ciencia aún no ha identificado completamente. Lo que sí se sabe con certeza es el efecto. En gatos, la ingestión de cualquier parte de la planta, incluyendo el polen que cae sobre su pelaje y que luego ingieren al acicalarse, puede causar insuficiencia renal aguda. Para los perros, los lirios son menos críticos pero siguen causando malestar digestivo. Para las personas son generalmente seguros con manejo normal, aunque el polen puede manchar y causar irritación en ojos y piel sensible. El problema real con los lirios es que son una de las flores de corte más populares en el mundo. Ramos de regalo, centros de mesa, arreglos florales. Entran a los hogares con gatos sin que nadie sepa que representan una emergencia veterinaria potencial. Los veterinarios de emergencias ven intoxicaciones por lirio en gatos con regularidad, y la mayoría de los dueños no sabían que existía el riesgo hasta que fue demasiado tarde. ¿Alternativa? Orquídeas. Las orquídeas son la alternativa perfecta para quien busca elegancia, flores llamativas y larga duración, sin ninguno de los riesgos de los lirios. Son completamente no tóxicas para gatos, perros y personas, y son mucho más duraderas que un ramo de lirios. Una orquídea bien cuidada puede florecer por meses y reflorecer año tras año. ¿Cómo cultivarlas? Las orquídeas Phalaenopsis, las más comunes en el mercado, necesitan luz indirecta brillante, riego escaso. Es uno de los errores más comunes regarlas demasiado. Y buen drenaje. No las plantes en tierra convencional. Usan sustrato especial de corteza de pino o musgo. Fertilización ligera cada 2 semanas en época de crecimiento. Si llevas 4 plantas y ya estás revisando tu sala con otros ojos, eso es exactamente el punto. Dale like si este video te está ayudando a elegir mejor. Y suscríbete a Tierra y Vida, porque las 3 que siguen son las que más sorprenden a la gente. Planta 4. Poto. La más popular de las oficinas. El poto, Epipremnum aureum, también conocido como potos o planta del diablo, es posiblemente la planta de interior más vendida en el mundo. Y con razones comprensibles. Crece en casi cualquier condición, tolera el descuido. Sobrevive con poca luz y con riegos irregulares.
y sus hojas colgantes son visualmente elegantes. Es la planta de las oficinas, de los baños sin ventana, de los estantes difíciles. Si has tenido plantas de interior, probablemente has tenido un poto. El poto también contiene cristales de oxalato de calcio, el mismo tipo de compuesto que la Dieffenbachia, aunque en concentraciones generalmente menores. La ingestión causa irritación en la boca, babeo, vómito y dificultad para tragar en mascotas y niños. No es una emergencia de la misma magnitud que la adelfa, pero tampoco es algo que quieras que suceda. Para adultos que lo manipulan sin llevárselo a la boca, el riesgo es mínimo con un lavado de manos básico después de podarlo. El problema real aparece con gatos y perros que tienen el hábito de masticar plantas y con niños pequeños en etapa de exploración oral. Hay otro aspecto del poto que se menciona menos. En espacios muy cerrados y sin ventilación, como ciertos tipos de oficinas o cuartos sellados, las plantas en general, incluyendo el poto, pueden contribuir a la acumulación de humedad y esporas de moho si el sustrato se mantiene constantemente húmedo. No es un riesgo grave, pero es una consideración en espacios con problemas de ventilación. Alternativa: helecho. Los helechos, especialmente el helecho de Boston, Nephrolepis exaltata, son completamente seguros para gatos, perros y personas, y ofrecen una textura verde exuberante muy similar a la sensación visual del poto. Son además purificadores de aire naturales. Estudios de la NASA incluyeron al helecho de Boston en su lista de plantas con mayor capacidad de filtrar compuestos orgánicos volátiles del aire interior. ¿Cómo cultivarlo? Los helechos necesitan más humedad que el poto. Les va bien en baños con luz natural o en cocinas donde hay vapor. Prefieren luz indirecta y riego frecuente para mantener el sustrato siempre ligeramente húmedo, sin encharcamiento. Rociarlos con agua en climas secos los mantiene frondosos. Planta 5. Filodendro. El primo del poto con el mismo problema. El filodendro es tan parecido al poto en apariencia y en comportamiento que mucha gente los confunde. Ambos tienen hojas grandes y brillantes, crecen en interior con facilidad, toleran condiciones de poca luz y se adaptan a casi cualquier espacio. Son la misma categoría de planta en términos comerciales, fáciles, decorativas, de bajo mantenimiento, y comparten también el mismo perfil de riesgo. El filodendro contiene oxalatos de calcio en una concentración que en algunas especies puede ser incluso mayor que la del poto. La ingestión causa las mismas reacciones: irritación intensa en la boca y la garganta, babeo, vómito, inflamación. En gatos y perros puede ser especialmente problemático porque la sensación de ardor es intensa y la reacción rápida. Hay una variante adicional con el filodendro. Algunas especies producen también pequeñas cantidades de compuestos que pueden afectar el sistema nervioso en animales si la ingestión es significativa. No es el caso de todas las variedades de filodendro, pero la variabilidad entre especies hace que sea difícil dar una regla universal. Alternativa: planta araña, Chlorophytum comosum. La planta araña, o cinta como la conocen en muchas partes de México y América Latina, es una de las plantas más recomendadas por veterinarios y pediatras para hogares con mascotas y niños. Es completamente no tóxica, extremadamente resistente al descuido, y produce de manera continua pequeñas plantas hijas que cuelgan como una cascada verde, lo que le da un efecto visual muy dinámico y vivo. ¿Cómo cultivarla? Tierra convencional, luz indirecta o semisombra, riego moderado. Es prácticamente imposible de matar. Se multiplica sola produciendo esos pequeños brotes colgantes que pueden cortarse y plantarse en agua o en tierra para obtener plantas nuevas. Una sola planta araña puede darte decenas de plantas hijas a lo largo del año. Dato curioso, la planta araña también apareció en los estudios de la NASA sobre purificación de aire interior. Y algunos estudios han observado que los gatos muestran cierta atracción hacia ella, posiblemente por compuestos que producen un efecto suave similar al de la valeriana. Aunque no es tóxica,
Si tienes un gato muy aficionado a masticarla, ponla fuera de su alcance para que dure más, no por su seguridad. Planta 6. Euforbia. Cuando el látex blanco es una señal de alerta. Las euforbias son una familia enorme de plantas con miles de especies, muchas de las cuales son plantas de interior y jardín muy populares. La corona de Cristo, la euforbia de Navidad, la Euphorbia triangularis que parece un cactus gigante, el árbol de caucho. Muchas plantas que conocemos pertenecen a este grupo, y todas comparten una característica que conviene conocer. Producen un látex blanco lechoso cuando se les corta o daña. Ese látex es el problema. Contiene diterpenos, compuestos que causan irritación intensa en la piel, los ojos y las mucosas. El contacto ocular puede producir inflamación severa y, en casos no tratados, daño temporal a la vista. El contacto con piel sensible produce dermatitis, y la ingestión causa irritación grave del tracto digestivo, vómito y diarrea. La corona de Cristo, Euphorbia millii, es especialmente común en jardines y balcones por sus flores pequeñas y coloridas. Es una planta resistente y de bajo mantenimiento. El riesgo aparece cuando se poda sin guantes, cuando el látex salpica los ojos, o cuando niños o mascotas entran en contacto con el jugo blanco que sale al romper cualquier parte de la planta. La regla con cualquier euforbia es simple: guantes siempre para manipularla, lavado de manos inmediato después, y ubicarla fuera del alcance de niños y mascotas. Si esas condiciones se pueden cumplir, la planta puede quedarse. Si no, hay alternativas igualmente atractivas sin ese perfil de riesgo. Alternativa: Haworthia. La Haworthia es una suculenta originaria de Sudáfrica, completamente no tóxica para personas y mascotas, visualmente elegante con sus rosetas de hojas firmes y patrones geométricos, y tan resistente al descuido que resulta casi indestructible. No produce látex ni ningún compuesto irritante, y tiene el mismo aspecto estructural, compacto y arquitectónico, que muchas euforbias suculentas. ¿Cómo cultivarla? Tierra para cactus y suculentas, riego muy escaso, especialmente en invierno, y luz indirecta brillante. La Haworthia tolera la sombra mejor que la mayoría de las suculentas, lo que la hace ideal para interior. No requiere sol directo intenso. Planta 7. Hiedra inglesa. La trepadora que no es tan inocente como parece. La hiedra inglesa, Hedera helix, es una de las plantas más reconocibles del mundo. Cubre muros, decora fachadas, cuelga de macetas en balcones y terrazas. Su imagen está tan asociada con lo natural, lo romántico y lo rústico que parece imposible que haya algo que cuestionar en ella. Pero la hiedra inglesa contiene falcarinol y ederina, compuestos que pueden causar dermatitis de contacto en personas con piel sensible, especialmente al manipular las hojas frecuentemente sin guantes. El contacto repetido puede sensibilizar la piel y producir reacciones cada vez más intensas con el tiempo. Los ojos son especialmente vulnerables al contacto accidental con la savia. En cuanto a la ingestión, la hiedra tiene toxicidad moderada. En niños que mastican las hojas o los frutos, puede causar náuseas, vómito, diarrea y, en casos de ingestión significativa, convulsiones. En mascotas produce síntomas similares con mayor intensidad relativa por su menor tamaño corporal. Los frutos, pequeñas bayas negras, son especialmente atractivos visualmente para los niños y son la parte más tóxica de la planta. En exterior, sobre una pared alta lejos del alcance de niños y mascotas, la hiedra es un problema menor. El riesgo real es la hiedra colgante en maceta dentro de casa al alcance de todos, o en jardines donde los niños juegan entre ella. Alternativa: Tradescantia. La Tradescantia, también conocida como amor de hombre, maguey morado o simplemente planta morada según la región, es una de las alternativas más versátiles y visualmente interesantes que existen para reemplazar la hiedra en interiores.
Sus hojas pueden ser verdes con rayas plateadas, completamente moradas, o bicolores según la variedad, y crece de manera colgante con la misma fluidez que la hiedra pero sin ninguno de sus riesgos. Para mascotas, hay una pequeña matización. La Tradescantia puede causar irritación leve de piel en animales con pelaje fino si hay contacto frecuente y repetido, aunque no es tóxica si se ingiere. En hogares con mascotas, ubicarla en altura donde no haya contacto constante es suficiente precaución. ¿Cómo cultivarla? La Tradescantia es una de las plantas más fáciles del mundo. Crece en casi cualquier condición, tolera el descuido, se propaga en agua en pocos días y en tierra en una semana. Un tallo cortado puesto en un vaso de agua tiene raíces en días. Es la planta perfecta para compartir y para empezar a cultivar sin miedo a equivocarse. Ahora que viste las 7, quiero que te quedes con algo que este video no dijo en ningún momento. Ninguna de estas plantas es tu enemiga. La Dieffenbachia existe desde mucho antes de que existieran las casas. La adelfa florece en climas difíciles porque evolucionó para sobrevivir. La hiedra inglesa ha cubierto muros europeos durante siglos, sin que nadie se alarmara. Estas plantas no decidieron ser problemáticas. Simplemente son lo que son, con sus compuestos, sus mecanismos de defensa, su biología. El problema nunca fue la planta, fue no conocerla. Y lo interesante es que una vez que la conoces, tienes opciones. Puedes manejarla con el cuidado que requiere. Puedes ubicarla en un lugar donde no represente riesgo. Puedes reemplazarla por algo igualmente bello que se adapte mejor a tu entorno específico. No se trata de tener miedo a las plantas. Se trata de entenderlas. Porque cuando eliges con conocimiento, tu espacio no solo se ve mejor, también se vuelve más consciente, más tuyo, más coherente con las personas y los animales que lo habitan. Tener plantas en casa es una de las formas más simples de reconectar con la naturaleza en medio de la vida urbana. Hay algo en tener algo vivo, algo verde, algo que crece y cambia, que hace los espacios más humanos y más cálidos. Y cuando lo haces con conocimiento, esa conexión se vuelve mucho más consciente. No es solo decoración, es una decisión. Una manera de decir que quieres entender lo que entra a tu espacio, lo que compartes con las personas y los animales que viven contigo. Eso es lo que hacemos en Tierra y Vida, aprender a cultivar y convivir con la naturaleza con los ojos abiertos. No desde el miedo, desde la curiosidad y el cuidado. Cuéntame en los comentarios, ¿tienes alguna de estas 7 plantas en casa? ¿Sabías lo que contenía? ¿Vas a cambiar algo después de ver este video? Leo todos los comentarios y me interesa mucho saber qué crece en tu espacio. Si todavía no te has suscrito a Tierra y Vida, este es el momento. Dale al botón y activa la campanita. Cada semana traemos lo que la naturaleza sabe y el mundo moderno a veces olvida.